Estoy algo enfermo, así que como son muy pocas noticias, mi voz va a estar agresiva. Desde los últimos streams de Ado hasta una dinámica para la comunidad coverista y cantante, bienvenido a Boletín Informado y comencemos con las noticias. Hace días se celebraron unos maravillosos lives donde Ado jugó Rhythm Heaven Groove, pero lo más lindo de todo fue cuando ella reaccionó a un curioso homenaje que el equipo de Nintendo le realizó en el juego. De verdad que ver su reacción al descubrir su propia participación fue invaluable. Pero ojo, que la velada no empezó tan tranquila, ¿no? Esta querida Ado tuvo su momento de pánico cuando el audio simplemente decidió no funcionar. Esto nos regaló un curioso directo de prueba de 17 minutos mientras peleaba con la configuración, hasta que por fin logró reiniciar todo a las 8:30 de la noche. Ado se quedó jugando por poco más de 4 horas en una transmisión que ya superó el 1,5 millones de visitas. El 25 de julio regresó para una segunda parte, dándonos otras 3 horas y media de risas, frustraciones y mucho ritmo. Pasando a la siguiente noticia, Ado llegó a la televisión japonesa. El famoso programa Miracle Experience Unbelievable transmitió un episodio especial con un drama que recrea los orígenes y la vida de Ado. Toda esta dramatización se basó directamente en los sucesos narrados en su novela biográfica Vivarium Ado y yo. Por supuesto, Ado estuvo viendo el programa y acudió a sus redes para agradecer muchísimo el gesto que tomaron sus raíces con mucho cuidado. Ahora, un dato importante para los que quieran ir a verlo, les dejaremos el enlace del programa en la descripción, pero les aviso de antemano que en lo personal no me funciona. Desconozco si es estrictamente necesario usar una VPN para poder saltar el bloqueo regional y reproducirlo. Así que si quieren probar suerte e intentarlo ustedes mismos, el link estará ahí abajo en la descripción. Y es momento de las noticias rápidas. Los récords musicales no se detienen. Según nos informa Genius Japan, Ado ha logrado mantenerse durante 30 semanas consecutivas dentro de su top 10 de canciones a nivel internacional. Pero eso no es todo, porque acaba de hacer historia al convertirse en la primera artista en tener 2 canciones de forma simultánea en las listas de reproducción durante más de 20 semanas seguidas. La increíble colaboración de Ado con el centro comercial Kobe Plaza de Shin Yokohama para celebrar sus conciertos AO ha llegado a su fin. Los afortunados que asistieron pudieron llevarse pegatinas exclusivas al realizar compras, escuchar las canciones de Ado como música de fondo en todas las instalaciones y tomarse fotos del recuerdo en un panel gigante instalado en el 10º piso. Y prepárense para los sustos porque Ado regresa a Universal Studios Japan para la temporada de Halloween. Su exitosa canción Show formará parte de la atracción Hollywood Dream The Ride Backdrop, una montaña rusa extrema que va de reversa, disponible el 11 de octubre al 8 de noviembre, pero eso no lo es todo, ya que para celebrar el 15º aniversario de Halloween Horror Nights, su tema también estará incluido en el popurrí especial de la locura durante la última presentación diaria del Zombie Dance. Este evento nocturno arrancará a partir de las 18 horas desde el 11 de septiembre hasta el 8 de noviembre del 2026, una experiencia llena de adrenalina y zombies que definitivamente no se pueden perder si están en Japón. Y para los coleccionistas y amantes de lo kawaii, Takara Tomy ha lanzado un nuevo interactivo juguete virtual llamado Pitstuff. Este divertido dispositivo cuenta con personajes originales llamados Pitchmate, diseñados nada más y nada menos que por el increíble ilustrador Terada Tera. La dinámica consiste en crear a tu propio personaje desde su etapa de bebé, pasando por una etapa mini, para finalmente verlo evolucionar y descubrir en cuál de los más de 20 Pitchmates diferentes se convertirá. El detalle que nos emociona a todos los fans es que el promocional de este juego viene acompañado del ritmo de la canción Ashura-chan. El Pitstuff ya se encuentra a la venta y lo puedes conseguir en 2 adorables versiones, Clear Pink y Clear Purple. Las noticias sobre Rhythm Heaven aún no terminan. Si se quedaron con ganas de más después de los maratones de Ado, les alegrará saber que su nueva canción Love Me Forever, la cual está incluida dentro del juego, ya llegó a los karaokes de Japón. La cuenta oficial de Joy Sound anunció que el tema ya está disponible en su catálogo para que vayamos a disfrutarlo y cantarlo a todo pulmón, así que ya saben, vayan afinando la garganta para darlo todo en el micrófono. Se ha confirmado una gran colaboración entre Ado y Pusheen para conmemorar la presentación de la cantante en el festival Lollapalooza, debido a que Ado se ha declarado fanática de Pusheen desde hace mucho tiempo, compartiendo sus ilustraciones y peluches. Esta unión finalmente fue bebida con arte creado especialmente por el equipo de diseño del personaje. Los artículos exclusivos de esta colección estarán a la venta durante el Official Lollapalooza 2026 After Show en el Aragon Ballroom, el viernes 31 de julio. Además, como primera fase de esta colaboración, se abrirá una tienda pop-up de tiempo limitado llamado Ado X Pusheen en la tienda Rotofugi, la cual operará desde el 1 al 6 de agosto en un horario de 10 AM a 6 PM. Se acaba de anunciar que Ado será la gran protagonista en la portada del volumen 41 de la revista musical Pia Music Complete, la cual saldrá a la venta este próximo 21 de agosto del 2026. Por supuesto, el arte de la portada no podía fallar y contará con una ilustración completamente nueva creada por su director de imagen de toda la vida, Orihara. En su interior, la revista nos va a consentir con una extensa entrevista sobre este logro, pláticas sobre su nueva canción Monstruo y un repaso de su impresionante salto a los escenarios globales en festivales como Lollapalooza y Summer Sonic. La cuenta oficial de Ado Staff publicó que por fin tenemos la fecha oficial de la canción Monstruo.
pero ¿qué será este próximo 7 de agosto? La cuenta oficial del equipo de Ado ha anunciado el lanzamiento y distribución simultánea de las grabaciones de audio en vivo, correspondiente a 7 de sus conciertos anteriores. A partir de este momento ya se encuentra disponible de manera digital todas las canciones de estas presentaciones para que el público pueda escucharlas. Los 7 álbumes en vivo conforman este gran lanzamiento múltiple que son Kigeki, Campanella, Mars, su gira mundial Wish, la presentación especial de Shinzo, la gira por Japón Perfil de Mona Lisa y su más reciente gira mundial Hibana. En la publicación original se han compartido los enlaces directos para escuchar cada uno de los conciertos, información que viene acompañada por un gráfico que recopila las 7 portadas oficiales y conmemora el inicio de la distribución de este catálogo. La cuenta oficial de Disney Plus Japón anuncia la transmisión en vivo del Festival de Música Lollapalooza, el cual estará disponible en su plataforma durante 4 días, comenzando el 31 de julio y finalizando el 3 de agosto. La publicación destaca la participación de los artistas japoneses Yoasobi y Ado, así como la presencia de artistas internacionales de primer nivel incluyendo a Jennie de Blackpink, además que el anuncio especifica que la transmisión se realizará de forma simultánea con el horario del evento en Estados Unidos. El idioma de emisión será exclusivamente en inglés y no habrá opción para ver el festival en diferido o repetición una vez que concluya el directo. Además, para cuando estén viendo esto, Ado ya fue compartido algunas fotografías de que ya está en Chicago lista para presentarse en este festival. Y para terminar con las noticias rápidas, Ado tuvo calor. Y ahora sí, para terminar esta edición tenemos una dinámica para ustedes. Si hiciste un cover de la canción Ai 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 y no salió nominado, no dejes que tu trabajo se quede guardado, ya que esta es tu oportunidad perfecta para darlo a conocer y compartir tu talento con toda la comunidad. Queremos armar un mega mashup colaborativo donde cada persona cante una parte de la canción. Este remix se subirá a nuestro canal de YouTube, otorgando los créditos correspondientes a cada uno de los participantes y a su cover particular. Es muy importante aclarar que esto no es un concurso, sino una actividad meramente recreativa y sin ánimos de lucro para celebrar la música de Ado, por lo que no hay ningún premio en juego. Además, el idioma es totalmente libre, permitiendo que tu participación esté en japonés, español, portugués, inglés o cualquier otro idioma. Y esto fue el boletín informado. Muchas gracias por ver esta nueva edición y pues nada, esperando que les haya gustado y esperamos que participen en la dinámica que tenemos del cover de Ai Ai Ai. Sin más que decir, yo soy Film Viewer y esto fue el boletín informado de Adosite y nos vemos en otra ocasión. Ya saben que las redes sociales, así como los enlaces de las noticias, están ahí abajo en la descripción.